Francia se prepara para el invierno, con piscinas menos calientes y automóviles a menor velocidad. Numerosas víctimas en el naufragio de una embarcación de migrantes hacia la isla de Lesbos. Shakira deja un misterioso mensaje y las redes sociales estallan en especulaciones. La Meteo pronostica un invierno muy frío en plena crisis energética. España desmantela el centro de producción de billetes falsos más importante de Europa. Se jugó una nueva jornada de la fase de grupos de la Champions League. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Noticias RTD Internacional. Soy Isabel Beltrán. Recuerden que aquí encontrarán las noticias más relevantes del acontecer mundial. Ahora quiero darle la bienvenida a mi compañera de set, Gloria Grisales. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros una vez más en una nueva temporada de Noticias RTD Internacional. No olvides suscribirte a nuestra página de noticias en Facebook e Instagram. Así es, Gloria, muchísimas gracias. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como canal RTD Internacional. Suscríbase y dele clic a la campanita para que reciba las notificaciones. Vamos a una pausa y ya regresamos. El gobierno francés toma medidas para reducir el consumo de energía. Así es, Gloria. El pasado 6 de octubre presentó un paquete de 60 medidas para intentar disminuir el consumo de energía hasta un 10% en los próximos 2 años. Esto con el fin de que no hayan cortes en invierno. Todo a causa de la guerra en Ucrania. Vamos con la nota. El presidente francés Emmanuel Macron lanzó un plan nacional de ahorro de energía por 800 millones de euros que apuesta por apagar las luces y bajar los termostatos para evitar cortes de energía y gas durante el invierno. Aunque el país depende menos del gas ruso que sus vecinos orientales como Alemania, la producción de energía nuclear se ha desplomado a medida que el sector se esfuerza por poner en funcionamiento más reactores envejecidos que ya estaban parados por mantenimiento forzado. El objetivo es reducir el consumo de energía de Francia en un 10% para 2024 desde los niveles de 2019. Estas son algunas de las medidas clave que serán opcionales, mas no obligatorias. Limitar el agua caliente en edificios públicos. Reducir temperatura de calefacción, bajar intensidad de iluminación, reemplazar lámparas viejas por LED y conducir a menos velocidad. Hasta el momento, 30 de las 40 empresas grandes de Francia se han comprometido a reducir el uso de energía apagando las luces en los edificios que no se usan y limitando la calefacción y el aire acondicionado. El fenómeno de la Niña, cuyo poderoso patrón meteorológico tiene efectos opuestos a los del Niño, presentará en los próximos meses gélidas temperaturas en el Océano Pacífico, lo que hace prever un invierno muy frío y sin apenas lluvias en el continente europeo, debido a la alta presión atmosférica. En cuanto empiecen los vientos del este, el aire siberiano se desplazará por Europa y hará que las altas temperaturas bajen, precisamente cuando más cara se ha puesto la calefacción. Con el desajuste climático, el impacto de la Niña se sentirá de forma diferente en los distintos continentes. Vamos a tener un clima extremo que se agudizará a lo largo de nuestras vidas. Tiempo frío que llega en un momento de crisis energética en Europa, alza de precios y escasez de gas en este invierno. Y en España desarticulan una banda de falsificación de moneda extranjera.
La policía española, en conjunto con Europol, desmantelan un centro de producción de billetes falsos de 500 euros, considerado el más importante de Europa. Aquí está la nota. La Policía Nacional y los Mossos de Escuadra han desmantelado en Alicante el centro de producción de billetes de 500 euros falsos más importante de Europa. Los investigadores llegaron hasta los implicados por la compra de una bicicleta eléctrica en Barcelona con 2 de estos billetes. La banda de delincuentes fue desarticulada en una operación conjunta de Europol, la Policía Nacional Española y la Policía Autónoma de Cataluña. En la intervención policial también participaron la Brigada de Investigación del Banco de España, unidades de apoyo del Consejo General del Poder Judicial y agentes de las unidades de intervención para facilitar el acceso y asegurar la zona. También se desplegaron unidades caninas para detectar billetes falsos. Los cuerpos de 16 mujeres, al parecer de origen africano, fueron descubiertos cerca de la isla griega de Lesbos, después de que un bote que transportaba a unas 40 personas se hundiera debido a los fuertes vientos que soplan en la zona, dijeron los guardacostas en un comunicado. Se rescató a 9 mujeres y las operaciones siguen en marcha, informaron las autoridades este jueves. Unas horas antes, los guardacostas habían sido alertados de que otro barco estaba en peligro cerca de la isla de Citera. El barco se hundió cerca del puerto de Diakofti. Algunos de los supervivientes pudieron nadar hasta la orilla, y una operación combinada en la que participaron barcos en el mar y servicios de bomberos y policía en tierra permitió recuperar a 80 personas. No se facilitaron detalles sobre la nacionalidad de los supervivientes. En la zona de Citera, los vientos alcanzaron los 102 kilómetros por hora, según los guardacostas. Llegó el momento de las noticias culturales con Angélica Bustos. Muchas gracias, Isabel y Gloria. Estamos en tiempo de noticias culturales. En el resumen de la semana es una escritora francesa que gana el Premio Nobel a la Literatura. Shakira deja un misterioso mensaje y las redes sociales estallan en especulaciones. Y el próximo fin de semana se llevará a cabo una marcha por la solidaridad del Amazonas y los pueblos indígenas. Esto y más en Noticias RTD Culturales. La escritora francesa Annie Ernaux gana el Premio Nobel de Literatura 2022. La Academia Sueca concede el máximo galardón literario a uno de los grandes exponentes de la autoficción europea, autora de una obra situada entre la narrativa y la sociología, el feminicismo y el compromiso social. La escritora francesa Annie Ernaux, de 82 años, ha ganado este jueves el Premio Nobel de Literatura, dotado con 10 millones de coronas suecas, 920 millones de euros. El galardón fue concedido por la valentía y la precisión clínica con la que desvela las raíces, los entrañamientos y las trabas colectivas a la memoria personal, según argumentó el comité del premio. Esa justificación parece salida de la boca de la propia Ernaux, que cree en la literatura debe funcionar como un cuchillo. La autora escribe con el bisturí en la mano, siempre dispuesta a tocar el hueso, a llegar hasta el fondo de una determinada verdad. Ha sido una obra minuciosamente elaborada a lo largo de las últimas 5 décadas y situada a medio camino entre la narrativa y las ciencias humanas, donde la historia y la sociología cuentan tanto como el recuerdo individual. Ernaux está convencida de que es imposible disociar ambas cosas. Se diría que este es el primer Nobel que premia la autoficción, un subgénero que ha alimentado más que a nadie, aunque la escritora reniegue de esa etiqueta y de todo lo que encierre en su mera biografía. En realidad, su supuesta literatura del yo ha adoptado a menudo otros pronombres: tú, él, ella, nosotros, el impersonal o que tanto abunda en francés.
Ante la deforestación que se intensifica en Brasil, las asociaciones están organizando una gran marcha en París por la Amazonía y los pueblos indígenas, en presencia de varios representantes indígenas. La reunión está prevista para el sábado 15 de octubre del 2022, a partir de las 13:30 en Place de la Nation. Solidaridad se organiza en París con la destrucción de biodiversidad en Brasil. Varias asociaciones ambientales y la ONG incluidas para la marcha están organizando esta reunión. Este evento está programado para el sábado 15. La procesión partirá a partir desde las 2:30 de la Plaza de la Nación hasta llegar a la Plaza de la Bastilla, con llegada prevista sobre las 4:30. Objetivo de esta gran marcha de París: alerta sobre la dramática deforestación en la Amazona que se intensificó a la llegada de Jair Bolsonaro en el poder del 2019. El objetivo es también sensibilizar a los ciudadanos sobre la alarmante situación de los pueblos indígenas en Brasil y en el mundo. La cantante colombiana ha lanzado un mensaje en sus redes sociales, donde se ha especulado que pudiera ir referido a su expareja Gerald Piqué. Shakira sigue dando de qué hablar 4 meses después de su ruptura con Gerald Piqué, una separación en la que aún siguen trámites por los abogados en cuestiones de la custodia de sus hijos y el traslado de ella hacia Miami. La cantante busca rehacer su vida y lo está haciendo en un mundo de tantas alegrías que le ha dado la música. Pese a esto, Shakira no parece querer detenerse. Es ahí y por ello que en la noche de este jueves ha compartido una publicación a través de sus redes sociales, con un misterioso mensaje: no fue culpa tuya. Unas palabras que sin duda han recordado a Piqué por todo lo que ha ocurrido en estos 4 meses. Un mensaje que ha recibido todo tipo de reacciones, entre sus más de 76 millones de seguidores en Instagram, y aunque los fans de la cantante hayan pensado que fuera hacia su expareja, podría tratarse seguro de una estrategia de marketing. Y es que la propia Shakira ya anunció recientemente que muy pronto sacará un nuevo disco. Una manera diferente de mostrar sus sentimientos y dándole a la música un lugar en su vida. Esto ha sido todo por hoy en Noticias Culturales. Continúa con nosotros en Noticias RTD. Adelante, Isabel y Gloria. Tailandia se viste de luto por una masacre. Así es, el asaltante de 34 años irrumpió en el lugar con una pistola y con un cuchillo, atacando a niños y adultos. Huyó del lugar, llegó a su casa, asesinó a su familia. Después se suicidó. Las autoridades tailandeses están ahora investigando los móviles de esta masacre. Veamos la noticia. Al menos 37 personas murieron, entre ellas 23 niños de entre 2 y 3 años. Este es el balance establecido el pasado jueves 6 de octubre por las autoridades tailandesas tras un tiroteo que se produjo en una guardería de niños en una localidad de Nong Walampu, una provincia del noreste de Tailandia. El jefe de la policía provincial confirmó que la mayoría de víctimas son menores de edad. El último comunicado de las autoridades sobre el suceso informó de 15 heridos, 8 de ellos en estado grave. Las autoridades añadieron que, después del ataque, el agresor había regresado a su casa, donde mató a su esposa e hijos antes de suicidarse. El asesino ha sido identificado como un antiguo policía. El exfuncionario, de 34 años, había sido despedido del cuerpo policial el año pasado por consumo de drogas. Masacre en México deja 20 muertos, incluidos el alcalde y su padre, por disputas entre carteles de la droga. En el sur de México, en el estado de Guerrero, municipio de Totolapán, se presentó un tiroteo a plena luz del día miércoles por la tarde en el ayuntamiento. En la masacre murieron 20 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza y su padre, exalcalde de ese municipio. El estado de Guerrero, en la costa del Pacífico, uno de los estados más pobres del país, es sacudido desde hace más de 2 décadas por la violencia entre grupos rivales
que buscan controlar el tráfico de drogas y el cultivo de amapola y marihuana. El jueves, en conferencia de prensa, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, aseguró que los hechos tienen lugar en el contexto de disputas territoriales entre carteles de la droga, entre ellos uno conocido como los tequileros, dedicado al trasiego de amapola, secuestro y extorsión, y otro grupo llamado La Familia Michoacana. Los surtidores de algunas regiones se han visto obligados a suspender la venta de combustible. Esto por la escasez, debido a la huelga que presentan algunos empleados solicitando aumento salarial. Varias refinerías francesas han iniciado una huelga pidiendo una subida salarial para poder hacer frente a la escalada desenfrenada de los precios, y las primeras consecuencias no han tardado en aparecer. Las gasolineras de algunas regiones han tenido que cerrar por falta de combustible, al tiempo que en otras se multiplican las colas de conductores para llenar los depósitos. El portavoz del gobierno, Oliver Véran, ha tratado de calmar las aguas este viernes con unas declaraciones en las que ha explicado que la tensión durará unos días, negando que existe el riesgo de escasez generalizada, aunque reconociendo problemas de aprovisionamiento en algunas regiones. El origen del problema está en la huelga que desde hace más de una semana se sigue en varias refinerías del grupo Total Energy, donde los trabajadores piden un incremento salarial para afrontar la inflación. Recriminan que la petrolera haya firmado unos beneficios récord recientemente, al mismo tiempo que mantienen el sueldo de sus empleados congelados en medio de la crisis. La principal refinería del país, situada en Normandía, de donde sale más de un quinto del combustible consumido en Francia, es una de las más afectadas por los paros. El jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, Santiago Paz, prevé que cuando termine el 2022, al menos 200.000 viajeros indocumentados habrán cruzado la frontera selvática entre Colombia y Panamá, a través del paso conocido como el Tapón del Darién, una temida jungla que divide los dos países. La migración no se va a poder parar. Lo que es importante es que se pueda gestionar, y una muy buena forma de hacerlo es concretando iniciativas binacionales, trinacionales o regionales para el intercambio de datos que permitan hacer proyecciones y análisis de cómo se puede cooperar, dijo el experto. El gobierno de Panamá ha establecido las estaciones de recepción migratoria, ubicadas en la frontera con Colombia y con Costa Rica. Allí reciben alimentación, atención médica y se les toma los datos biométricos para tener cifras reales de las migraciones en tránsito. El gobierno colombiano reanuda los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Estos acuerdos comenzaron en el 2016 con el expresidente Juan Manuel Santos y posteriormente en el 2019 fueron suspendidos por el expresidente Iván Duque debido a un carro bomba que estalló en una estación de policía que dejó 22 muertos. El gobierno de Colombia y el mayor grupo guerrillero del país, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, han anunciado a través de un comunicado que reanudarán las conversaciones de paz. En una reunión celebrada en Caracas, capital venezolana, ambas partes acordaron que la nueva fase de conversaciones comenzará el próximo mes de noviembre y que la sede de estas negociaciones será rotativa, aunque han evitado detallar dónde empezarán. El comunicado añade que el proceso contará con Noruega, Venezuela y Cuba como países garantes, aunque no detalla el lugar donde se celebrarán las conversaciones. El diálogo se inició en el año 2016 bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, que firmó un tratado de paz con la guerrilla de las FARC, lo que llevó al grupo rebelde a dejar las armas y convertirse en un partido político posteriormente. Sin embargo, la continuación del proceso de paz lo suspendió en 2019 el entonces presidente conservador Iván Duque,
tras un atentado con coche bomba en una academia de policía en Bogotá que dejó 22 muertos. El presidente Gustavo Petro, que en agosto se convirtió en el primer líder izquierdista de la historia de Colombia, se ha comprometido a adoptar un enfoque menos belicoso para buscar el fin de la violencia provocada por los grupos armados, incluyendo tanto las guerrillas como los narcotraficantes. El jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, Santiago Paz, prevé que cuando termine el 2022, al menos 200.000 viajeros indocumentados habrán cruzado la frontera selvática entre Colombia y Panamá, a través del paso conocido como el Tapón del Darién, una temida jungla que divide los dos países. La migración no se va a poder parar. Lo que es importante es que se pueda gestionar y una muy buena forma de hacerlo es concretando iniciativas binacionales, trinacionales o regionales para el intercambio de datos que permitan hacer proyecciones y análisis de cómo se puede cooperar, dijo el experto. El gobierno de Panamá ha establecido las estaciones de recepción migratoria, ubicadas en la frontera con Colombia y con Costa Rica. Allí reciben alimentación, atención médica y se les toma los datos biométricos para tener cifras reales de las migraciones en tránsito. Llegó el momento de los deportes y le doy la bienvenida a este equipo de noticias a Gustavo Díaz. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Gloria. Y supremamente feliz de pertenecer aquí a la familia de noticias RTD. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio deportivo. Estaremos comentando todas las noticias importantes de esta semana, empezando con la nueva jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, pasando también por la posible apertura de permiso para Novak Djokovic en el próximo Australian Open 2023. Y terminaremos con el lamentable fallecimiento del espíritu olímpico, Gene Raymond, quien fue figura importante en los Juegos Olímpicos. Así de que quédense con nosotros en su espacio deportivo de noticias RTD. En esta semana se jugó otra fecha más de la UEFA Champions League, la tercera de la fase de grupos de esta competición, y se dieron resultados donde para algunos grupos parece estar definida la situación y para otros se pone muy ajustada. Con los 2 goles de Henry Haaland en la goleada 5-0 del Manchester City contra el Copenhague, el tanto de Leo Messi en el empate en Lisboa contra el Benfica del PSG y la abultada derrota 3-0 del AC Milan en Londres contra el Chelsea, son de los algunos resultados destacados de esta tercera fecha de la fase de grupos. El delantero noruego anotó otros 2 goles para encarrilar el triunfo del equipo del Pep Guardiola, que lidera el grupo G con 9 puntos, 3 más que un Borussia Dortmund que también goleó a domicilio 1-4 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y provocó el cese de Julen Lopetegui en el banquillo local. El también blaugrana Leo Messi logró el único tanto del PSG en el minuto 22 en su visita a Lisboa, donde lideró al equipo francés que mereció la victoria, pero que vio cómo se vio frustrada por un gol en propia puerta de Danilo poco antes del descanso. Tras el empate del PSG y el Benfica colideran el grupo H, con 7 puntos, 4 más que la Juventus, que se impuso 3-1 al Maccabi Haifa, con 3 asistencias del exmadridista Ángel Di María a Rabiot, autor de un doblete, y Vlahovic, quien anotó el otro gol. Con este triunfo el equipo italiano rompe su peor racha con 3 derrotas en el torneo y aspira a lograr el paso a la siguiente fase. Al margen de la ajustada victoria del Real Madrid contra el Shakhtar 2-1,
el Leipzig derrotó 3-1 al Celtic en Alemania, tras sobreponerse a la temprana lesión de rodilla de su portero Gulacki y con los tantos de Nkunku y 2 de Andrés Silva. Los blancos son líderes con 9 puntos, 5 más que el equipo ucraniano y 6 más que el alemán. El Celtic es el colista del grupo. Por último, el Salzburgo es el sorprendente líder en el E, tras imponerse por la mínima 1-0 al Dinamo Zagreb, con un gol de Okafor, con 5 puntos. El Chelsea es segundo, con 4 puntos, después de apabullar 3-0 al Milan con los goles de Fofana, el exaugrana Pierre Aubameyang y Reece James. Son estos pues algunos de los resultados y de los datos importantes de esta tercera jornada de la UEFA Champions League jugada en el transcurso de esta semana. Novak Djokovic, cada vez más cerca de poder disputar el Open de Australia de 2023. Sí señores, el inicio de la próxima temporada de tenis está cada vez más cerca y poco a poco vuelve a emerger uno de los mayores escándalos de la historia del tenis. La detención de Novak Djokovic en Australia en enero del 2022. Apenas faltan 2 meses para la disputa de una nueva edición del Open de Australia y al día de hoy el serbio sigue teniendo prohibida la entrada al país por no cumplir la normativa sanitaria vigente, que exigía la pauta completa de vacunación contra el COVID. La historia del entonces número 1 del mundo dio la vuelta del mundo, pues Djokovic, contrario a la vacunación contra el coronavirus, intentó participar en el primer grande del año falseando un documento con el que acreditaba una de las excepciones para poder jugar el torneo sin inocularse la vacuna. El resultado fue nefasto para él. Nole fue detenido y posteriormente deportado por el gobierno australiano con una prohibición de entrar al país durante 3 años. Todavía no ha pasado ni un año completo, pero a falta de la Copa Davis, el Master 1000 de París-Bercy y las ATP Finals, la mente de muchos está puesta ya en el inicio de la nueva temporada 2023 y en la posibilidad de que el de Belgrado pueda empuñar la raqueta en Melbourne Arena, algo que no estaría tan lejos de ocurrir a pesar de la prohibición que pesa sobre el tenista. Este martes, Greg Tilly, director ejecutivo del torneo, abrió las puertas a su participación a Novak Djokovic, sin llegar a mencionarlo en la edición de 2023. Dice, estamos en camino de tener de regreso a los mejores jugadores del mundo, a todos, señaló el ejecutivo apoyándose en toda la reglamentación. Nos encontramos en una situación sanitaria muy distinta a la de hace unos meses, con personas que se mueven libremente por el mundo y sin apenas restricciones. Esto es lo que me lleva a pensar que podremos contar con todos los mejores tenistas del planeta, anexó. Y se apoyó el sudafricano en la mejora de las condiciones sanitarias. También el martes se pronunció el propio tenista, que tras su primera victoria en el ATP 500 de Astana, confesó su deseo de jugar en Australia. Las palabras de Djokovic fueron: todavía estoy esperando noticias sobre el levantamiento de la sanción de 3 años que me impusieron a comienzo de año. Cuando se levanta, será necesario solicitar una visa. Es un proceso de 2 pasos. Espero que esto suceda porque quiero jugar en Australia. Pase lo que pase, tomaré una decisión en los próximos meses, anexó el tenista Novak Djokovic. Según varias informaciones, todavía no ha habido movimientos por parte de la administración australiana para eliminar la prohibición, algo que estaría en manos de Andrés Giles. Fallece el espíritu olímpico que nunca será olvidado. Jim Redmond saltó de su asiento en los Juegos de Barcelona para ayudar a su hijo Derek a cruzar la meta tras lesionarse los isquiotibiales. El Comité Olímpico Internacional lo pone como ejemplo. Derek Anthony Redmond enfilaba la contrarrecta de su semifinal de los 400 metros en los Juegos de Barcelona, cuando notó un profundo dolor. Uno de los grandes favoritos al oro, que se había colgado esa medalla en el relevo 4x400 en el Europeo de Stuttgart en 1986 y en el Mundial de Tokio en 1991, representando a Gran Bretaña, además de ser el récordman de la prueba individual en su país. Veía cómo sus sueños se apagaban de golpe por una lesión.
Una rotura grave en los tendones de la corva, los músculos isquiotibiales que se encuentran ubicados en la región posterior del muslo, le habían dejado knockout. De hecho, fue el final de su carrera deportiva, pero Derek Raymond no aceptó su destino. Se puso en pie y con 250 interminables metros por delante emprendió un reto de llegar a la meta a la pata coja y con un tremendo dolor. El Estadio Olímpico de Montjuic rompió en un aplauso unánime y la épica se completó cuando antes de enfilar la recta final llegó para ayudarle su progenitor, Jim, quien había saltado de su asiento hacia las gradas. La imagen de padre e hijo juntos para cumplir con la distancia ha pasado a la historia como uno de los momentos más recordados del deporte. De hecho, el episodio ha sido utilizado por el Comité Olímpico Internacional para explicar qué significa el espíritu olímpico. También, la Asociación Olímpica Británica dijo que el suyo fue un momento olímpico que nunca, que jamás será olvidado. Jim Raymond ha muerto a los 81 años y el Comité Olímpico Internacional ha querido homenajearle en Twitter, diciendo los siguientes renglones: Derek y Jim, juntos, nos trajeron uno de los momentos más inspiradores en la historia olímpica. Intentó disuadirme al principio, me decía que no tenía nada que demostrar y que no necesitaba hacer esto, pero le dije que iba a terminar. Luego dijo que lo haríamos juntos y así fue, y se cruzó la línea cojeando y llorando. Fueron las palabras del episodio hace unos años en Derek. Bueno, y estas han sido las noticias deportivas por hoy. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y los dejo con Isabel y Gloria. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticias RTD Internacional. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos de principio a fin. También gracias a todo el equipo de noticias que trabaja arduamente para llevar a ustedes las noticias más relevantes cada semana. No olvides suscribirte a nuestra página de noticias en Facebook e Instagram y a nuestro canal RTD Internacional en YouTube. Hasta el próximo domingo, hora de Francia, 18 horas. En Colombia, a las 11 de la mañana. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.